Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites realizar todos los jueves. Gracias por esta porción, Señor, de tu palabra de Hebreos capítulo 7. Hoy que vamos a terminar este capítulo, te pedimos, Señor, para que seas tú dándonos entendimiento y ayúdanos a profundizar más y más en tu escritura. Gracias, Señor, por los hermanos que conectan. Te pido, Señor, para que entre todos, Señor, podamos profundizar en estos versículos y pueda ser de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con esta porción de Hebreos capítulo 7. Y hace 8 días quedamos en Hebreos 7, versículo 16. Y vamos a continuar con el versículo 17 hasta el final. Ya estamos en temporada navideña, entonces en ocasiones hay muchos hermanos que tienen como visita. Entonces, bueno, vamos a continuar acá. Dice el versículo 17 y 18. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. El mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Como veníamos nosotros hablando acerca del tema de Melquisedec, es importante que sigamos en esa línea en donde nosotros comprendemos que en Cristo el sacerdocio levítico finalizaba, mientras que el sacerdocio según Melquisedec, que fue primero que el levítico, continuaba dando a entender que Melquisedec era un tipo de Cristo y nuestro Señor tiene un sacerdocio permanente y continuo y eterno. Por eso es que aquí dice, él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice, por tanto, al llegar este sumo sacerdote, hablando de nuestro Señor Jesús como sumo sacerdote, el cual es permanente y continuo, el anterior sacerdocio queda completamente abolido. Entonces dice aquí, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Quiere decir que esto da a entender, y aquí estos versículos en adelante nos va a ir mostrando que había una debilidad con respecto al sacerdocio levítico. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdocio levítico no cumplía en sí el fin de lo que era ser el verdadero sacerdote. Era algo instituido temporalmente que apuntaba a un sacerdocio perfecto, mientras que este sacerdocio humano, solamente humano y levítico, no podía llevar a las personas a un estilo de vida que caminara para el Señor, sino que era un tipo de algo que vendría, el cual garantizaría que el pacto se cumpliera. Mira, aquí hay que entender algo. Es importante entender que cuando hay un pacto, debe haber un sacerdocio que se encargue también de dirigir a las personas de acuerdo a ese pacto. Los sacerdotes se encargaban de cumplir toda la parte religiosa, ¿cierto? Toda la parte ceremonial del pacto, pero las personas en sí, que es lo que apuntaba el antiguo pacto, que se enfocaba más que todo en el pacto de obras, que era imperfecto. Mientras que nuestro Señor Jesús es el sacerdote, ¿cierto? Él es el sumo sacerdote de este nuevo pacto, de este pacto de gracia, porque no solamente es el mediador, sino el fiador. Y ahí es donde debemos entender. Nuestro Señor Jesús no solamente es mediador, sino es fiador. ¿Qué quiere decir? Que él mismo fue el representante de los seres humanos, hablando de esa labor mesiánica, pero él también vino a ofrecer ese sacrificio perfecto del cual el sacerdocio levítico era imperfecto, por eso era constante y continuo, era sacrificios todos los días, era sacrificio especial cada año, mientras que el sacrificio de nuestro Señor Jesús solamente fue una vez y para siempre. No obstante, ¿cuál es la diferencia? Que nuestro Señor Jesús, aparte de que él pacta formalmente el pacto de gracia, él también garantiza que se cumpla. O sea, no solamente es mediador, sino que es fiador. ¿Qué quiere decir eso? Que por medio de nuestro Señor Jesucristo somos salvos, hay perdón de pecados, pero también es por medio de nuestro Señor Jesucristo que recibimos el Espíritu Santo para que ese pacto de gracia sea real en nuestras vidas. Por tal motivo, esas leyes que para el ser humano eran imposibles cumplir por la fuerza humana, ahora son escritas en nuestro corazón por medio del obrar del Espíritu Santo. Ahí es donde se debe entender esta parte. Entonces, por eso es que dice que nuestro Señor Jesús intercede por nosotros, ¿cierto? Él está intercediendo delante del Padre, y es lo que vamos a ver acá, como ese sumo sacerdote. Es que nuestro Señor Jesús también cumple esa función sacerdotal en este momento.
Él no solamente podemos decir que fue sacerdote, rey y profeta aquí en la tierra, sino que es la función continua de nuestro Señor Jesús, aún por la eternidad. Por eso es que el versículo del libro de Salmos dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, el sacerdocio de nuestro Señor Jesús no fue algo temporal, es algo que cumplió en este planeta Tierra y sigue eternamente, porque aparte es nuestro intermediario y cumple esa función sacerdotal de interceder por el pueblo continuamente. Nuestro Señor Jesús está intercediendo por los elegidos continuamente. ¿Cuál es la garantía de nuestra salvación? La intercesión de Cristo continuamente ante el Padre, que es su función sacerdotal. ¿Qué dice Calvino acá? Calvino dice, ahora bien, cuando Cristo vino y el sacerdocio perpetuo se le confirió, o sea, aquí se viene a comparar sacerdocio temporal levítico, sacerdocio perpetuo, el de Cristo. No le podemos poner fin, de modo que no puede terminar después de cierto periodo de tiempo, mientras que el levítico, todos los sacerdotes levíticos morían en algún momento y este sacerdocio como tal levítico llegaría a su fin en algún momento, mientras que el de nuestro Señor Jesús permanece para siempre. Por consiguiente, cuando la palabra es aplicada a él, ha de entenderse en el sentido de eternidad, pues por el contexto hemos de determinar siempre el significado del vocablo leolán, que es el que aparece ahí, que habla de sacerdocio de nuestro Señor Jesús como eterno. ¿Qué dice Kistemaker con respecto a esto que venimos hablando? La expresión vida indestructible es única en el Nuevo Testamento. O sea, vida indestructible está hablando de esa perpetuidad del sacerdocio de nuestro Señor Jesús, que no tiene fin, no finaliza, sino que es eterno. Aunque Jesús ofreció a sí mismo como sacrificio en la cruz, su vida no finalizó. Él conquistó a la muerte, porque la muerte no lo pudo retener. Y vive para siempre, y está en este momento sentado a la diestra de Dios en el cielo, como dice Hebreos 1:3, por medio de su singular sacrificio, él cumplió los deberes del sacerdocio arónico y mediante su vida sin fin asume el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Nuestro Señor Jesús no solamente vino a cumplir las exigencias de la ley pasiva y activamente, sino que él mismo fue el sacrificio ideal y propicio, el único sacrificio que lo que haría era calmar la ira de Dios por sus elegidos, en el cual los sacrificios constantes del sacerdocio levítico no eran perfectos y apuntaban a este sacrificio perfecto. Y por tal motivo nuestro Señor es sacerdote, porque él constantemente en la eternidad, ¿cierto?, está también intercediendo por el pueblo. Y ahí es donde se ve ese sacerdocio según Melquisedec, rey y sacerdote. Lo vamos a ver en un versículo más adelante. Porque como se vio en Melquisedec, que era rey y sacerdote, nuestro Señor va a ser rey y sacerdote por siempre. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas ahí o aportes que quieran hacer? Listo, continuamos acá. Versículos 19 y 20. Dice el 19, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento. Nosotros debemos entender bien el tema del antiguo pacto y el nuevo pacto, o hablando más que todo del pacto de obras y el pacto de gracia. Recordemos que el pacto de gracia también se predica desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15. Sin embargo, el pacto de obras es algo que también sigue constantemente para las personas que son descendientes de Adán, pero para ellos es imposible cumplirlo. O sea, para todos nosotros es imposible cumplir el pacto de obras. ¿Qué es lo que trajo la ley? La ley, lo que vino cuando fue introducida por medio de Moisés, fue a proclamar ese pacto de obras, pero no era como si fuera un fin, como si la persona pudiera salvarse por medio de la ley, sino que ellos mismos tenían presente el pacto abrahámico de la justificación por medio de la fe. Esta ley no perfeccionaba en sí nada, hablando acerca de que nadie puede ser perfecto por medio de la ley, ya que es imposible para el ser humano tratar de cumplir la ley por su propia fuerza. Como este pacto se fue desarrollando a medida que el pueblo judío fue avanzando, esta ley apuntaba a una necesidad de un Mesías. Por eso desde el Antiguo Testamento se viene profetizando de un mejor pacto. Dice, no el pacto como los padres que quebrantaron, sino de un pacto eterno. Este pacto, este primer pacto, que es el pacto, ¿cierto?, que conocemos de la ley, cuando hablamos de la ley en general, no hacía nada en el hombre.
no producía ningún cambio en el corazón, solamente producía religiosidad. Pero esto tenía un fin, lamentable, o sea, tenía un propósito. Lamentablemente los judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesús creían que guardando tal cual por su propia cuenta podrían obtener la salvación. Pero es que la ley fue introducida como un ayo para enseñarnos, para mostrar la maldad que hay en nuestro corazón, para apuntar de la necesidad que tenemos de Cristo. Entonces, siempre se apuntaba a un pacto mejor. Desde el Antiguo Testamento se venía hablando de un pacto mejor y perpetuo, un pacto que no se podría quebrantar. Entonces dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nosotros nos acercamos a Dios. La mejor esperanza es que ahora tenemos a nuestro Señor Jesús, que es fiador de un mejor pacto, y un pacto que es eterno, en el cual el pacto de obras, ¿qué decía? El pacto de obras enseña, haz esto y vivirás. Pero para el hombre es imposible hacer todo lo que la ley exige. Por tanto, el hombre no es capaz de conseguir vida por medio de cumplir el pacto de obras. Mientras que el pacto de gracia dice, cree y vivirás. Y aparte ese creer también es un don de Dios. Si cuando nosotros creemos en Jesús, por medio de Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Entonces miren que son dos cosas completamente diferentes. Dice, y esto no fue hecho sin juramento. Entonces aquí se va a empezar a comparar tanto el mediador del antiguo pacto, que fue Moisés, y ahora el mediador del nuevo pacto, que es nuestro Señor Jesucristo. En Moisés, el pacto y la institución del sacerdocio levítico fue sin juramento, pero aquí el escritor de Hebreos está diciendo, mientras que el sacerdocio de Melquisedec fue con juramento. Y ya vamos a ver cómo es. Dice Calvino, el apóstol razona pues en esta forma, la ley fue solamente un principio, por lo tanto algo más perfecto tendría que sucederle. O sea, la ley no perfeccionaba a nadie, ni transformaba el corazón de nadie. La ley solamente era un ayo que nos llevaba y nos apuntaba de la necesidad de un Salvador. Porque no es conveniente que los hijos de Dios permanezcan siempre en las cosas elementales. Por la frase y solo en la introducción, el autor quiere decir cierta preparación hecha por la ley. Por eso Pablo habla en otras cartas que lo que la ley vino a hacer es preparar, vino a enseñar al pueblo que era necesario que viniera un mejor pacto, porque por medio de la ley era imposible la salvación. Así como los niños son enseñados en aquellos principios que facilitan el camino para algo más elevado. O sea, la ley, por medio de la ley no se obtenía la salvación, pero la ley sí vino a enseñarnos que necesitábamos un redentor. Kistemaker dice, ¿cómo llegó Cristo a ser sacerdote? El Salmo 110:4, que el escritor de Hebreos lo ha estado tocando y repitiendo una y otra vez, este Salmo 110, versículo 4, expresa indudablemente que Dios hizo un juramento cuando designó a Cristo. Esto es único. Dios le dijo a Moisés que consagrara a Aarón y a sus hijos al sacerdocio y estipuló lo siguiente: el sacerdocio será de ellos por ordenanza perpetua. Pero Dios no hizo ningún juramento, solo administró una ordenanza. No se promulgó ninguna ley cuando Dios designó a Cristo el sacerdocio según Melquisedec. En vez de ello, Dios hizo un juramento. O sea, el Salmo 110:4 habla que Dios estipuló un juramento, dice que juró para siempre que será de acuerdo al orden de Melquisedec. Es lo que está diciendo ahí. ¿En dónde dice eso? El Salmo capítulo 110 dice así: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo. Entonces, la comparación de aquí del escritor de Hebreos es que el sacerdocio levítico fue estipulado sin juramento, dando a entender de que no era perfecto y que no era en sí una continuidad, mientras que cuando se habla del sacerdocio según Melquisedec, sí se hace un juramento, cuando dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Déjenme aquí un momentico. Dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Entonces, el escritor de Hebreos se enfoca mucho en ese juramento, dando a entender que cuando Dios jura y cuando Dios en sí mismo dice estas cosas que parecieran que es como para darle mayor énfasis, aquí está diciendo
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, hablando del Mesías, que sería un sacerdocio continuo y eterno, según el orden no levítico, sino según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así que aquí el escritor de Hebreos le está hablando a judíos que están iniciando en el conocimiento de Cristo, que el pacto anterior era un pacto que en sí no cumplía el fin de cambiar el corazón del hombre, ni de llevar a los humanos a la salvación, mientras que el Señor Jesús, él mismo es fiador de un mejor pacto, y ese es el nuevo pacto, es el pacto de la gracia. ¿Cómo explica esto Calvino? Calvino lo explica de esta forma. Mas debemos tener presente esta verdad, que un sacerdote se designa para que sea el fiador de un pacto, mientras que el sacerdocio levítico era el fiador del pacto. Realmente ese antiguo pacto demostró que el hombre realmente no era transformado su corazón, sino que antes el pueblo judío fue de depravación y de depravación, y fueron más los momentos de apostasía del pueblo judío en el Antiguo Testamento que los tiempos de obediencia. Es más, podemos decir, fueron mucho más los tiempos de apostasía, en donde los profetas continuamente llamaban al pueblo al arrepentimiento, pero lo que hablaban era que como el pueblo era tan rebelde, Dios traería un mejor pacto, en donde ese pacto era él mismo, se encargaría de escribir las leyes en nuestro corazón, y él mismo nos llevaría al poner el querer, el hacer, para obedecerlo, porque es que los seres humanos somos rebeldes por naturaleza, y para nosotros es imposible cumplir las demandas divinas. Tiene que ser el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso yo continuamente le digo a la congregación: la santificación no es una obra humana. La santificación es una obra divina, es una obra sobrenatural. Para el hombre es imposible santificarse a sí mismo. Si creemos que somos capaces de santificarnos por nosotros mismos, estaríamos casi llegando a la postura pelagiana. Para nosotros es imposible. La única forma que nosotros podemos santificarnos es por medio del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, mortificando nuestros pecados por medio del Espíritu Santo. Por eso la importancia de estar confesando los pecados y no creernos los super, sino que cuando estemos en los momentos de debilidad y mayor oscuridad es cuando más sinceros tenemos que ser con Dios y clamar y rogar para que Él sea obrando en nuestras vidas. Así que dice, de esto deduce el apóstol que el pacto que Dios ha hecho por Cristo con nosotros es mucho más excelente que el antiguo del pacto, del cual Moisés fue el intérprete. El mediador del antiguo pacto fue Moisés, el mediador del nuevo pacto es nuestro Señor Jesús. En los fiadores del antiguo pacto era el sacerdocio levítico, el fiador del nuevo pacto nuestro Señor Jesús. Así que nuestro Señor Jesús garantiza el cumplimiento del nuevo pacto. Mire, una vez Paul Washer dijo y decía en este tiempo, es que la iglesia del Señor es una iglesia que en este tiempo está impura, está sucia. Y él decía, qué pena, pero la iglesia del Señor es santa y es pura. Que dentro de las congregaciones que hacen llamar cristianas se vean hoy escándalos y tanto cosas, porque muchos de ellos probablemente no son de la iglesia de Cristo, pero la iglesia del Señor, el mismo Señor la santifica, el mismo Señor la prepara, el mismo Señor persevera en ellos. Que la doctrina de la perseverancia de los santos no es porque nosotros seamos capaces y tengamos la fuerza para perseverar, es porque Dios persevera en nosotros. Si nosotros no entendemos esa doctrina de la perseverancia de los santos, vamos a creer que la vida cristiana es por nuestra propia fuerza. La vida cristiana es por gracia, y es por el obrar de Dios en nuestra vida, y es porque Dios persevera en nosotros, no porque nosotros seamos capaces. Kistemaker, ¿qué dice? ¿Por qué es este pacto llamado mejor? ¿Comparado con qué pacto? Con el antiguo pacto, con lo que generalmente llamamos la ley. En el antiguo pacto que Dios hiciera con los israelitas en el monte Sinaí, Moisés actuó como mediador entre Dios y su pueblo. Pero Moisés nunca podría garantizar el pacto, porque Moisés era un ser humano igual que todos aquellos que lo escuchaban, que por la gracia de Dios llegó a ser quien fue, pero Moisés no tenía la capacidad de garantizar el cumplimiento de ese pacto. Por tal motivo vemos que ese pacto se incumplió una y otra vez más. En la misma promulgación de ese pacto, días después, ellos mismos quebrantaron ese pacto y tocó realizar una renovación con esas nuevas tablas que Moisés trajo,
porque el pueblo inmediatamente después de ser promulgada la ley, ellos mismos la quebrantaron y es el suceso del becerro de oro. Así, una y otra vez se mostró que el pueblo era incapaz por su propia fuerza de cumplir la ley perfectamente, y una y otra vez la humanidad demuestra que es imposible cumplir las exigencias divinas. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él es el mediador, pero Él garantiza el cumplimiento del pacto en su iglesia, porque Él mismo la santifica, Él mismo la forma. Y aquellos que de verdad pertenecen al pueblo de Dios no son perfectos, pero van a amar, vivir y agradar para Dios e iniciar ese proceso de santificación. Entonces, Jesús garantiza la plenitud del pacto de Dios con nosotros. Es nuestro Señor Jesús que garantiza el cumplimiento del pacto. Por eso este nuevo pacto es mejor que el anterior, porque es el Señor mismo quien forma y quien va haciendo esa obra en cada uno de sus hijos. ¿Preguntas? ¿O aportes? Versículo 23 y 24. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, que no cambia, que siempre es el mismo. Mientras que estos sacerdotes levíticos morían, cumplían su oficio uno tras otro, y aquí el escritor está diciendo, ahí desde ese tipo de sacerdocio se da a entender que no era perfecto, que no era un sacerdocio que llegaba al cumplir en el fin en las personas. Y en versículos más adelante dice, es más, esos propios sacerdotes les tocaba presentar primero sacrificio por sus pecados y después sacrificio por el pueblo, mostrando que era un sacerdocio débil que realmente apuntaba a un sacerdocio perfecto y a un sacerdocio permanente y continuo. Es lo que quiere decir estos versículos. Calvino dice, esto lo hace mediante un argumento sacado de cosas desiguales. Se empieza a hacer una comparación entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec de nuestro Señor Jesús. Los sacerdotes antiguos eran muchos, porque la muerte ponía fin a su sacerdocio. O sea, el sacerdocio era temporal y apuntaba a algo mayor, porque es que el sacerdote tenía que ser permanente y continuo, como aquel intermediario y fiador del pacto. Pero ahora no hay muerte que impida a Cristo acabar su ministerio. Por consiguiente, solo Él es sacerdote perpetuo. Así pues, una causa diferente produce un efecto diferente. Los sacerdotes levíticos y todo eso ceremonial era el antiguo pacto. Ahora el sacerdote del nuevo pacto es nuestro Señor Jesús. Y por medio de nuestro Señor Jesús todos somos hechos sacerdotes y somos hechos también reyes por medio de nuestro Señor Jesús. Pero Él es el rey y sacerdote. Una cosa es que nosotros seamos sacerdotes y reyes, pero Él es el sacerdote y Él es el rey. Él es el principal del pueblo de Dios. Por tal motivo, las cosas cambiaron del antiguo pacto al nuevo pacto, como lo hemos estado estudiando. Todo cambió. Y ya el pueblo de esta nueva dispensación, ¿cierto? Debemos entender que no debe dejarse llenar por ese montón de cosas y de ideas judías. Mire, es tan impresionante que esta semana es el Hanukkah judío, y usted verá el montón de imágenes y de videos que he visto en Facebook de cristianos prendiendo velitas, prendiendo cada una de esas velitas del menorá. O sea, eso práctica, creo que manifiesta que las personas están influenciados por prácticas judías. Entonces, miren, no sé si ustedes han visto que ellos mismos publican imágenes y videos prendiendo una velita por día. En esa práctica que llaman el Hanukkah o la festividad de las velas, que conmemora lo que hicieron los macabeos. Esas son prácticas judías. Y lamentablemente todo eso está dentro del cristianismo latinoamericano. Digamos acá, ¿qué dice Kistemaker? ¿Qué propósito tiene el sacerdocio permanente de Jesús? Porque es que el sacerdocio de nuestro Señor Jesús, la comparación que hace acá, es que no es temporal, sino que es continuo y permanente, porque Él siempre va a ser el sacerdote del pueblo de Dios. En realidad tiene muchos propósitos. Mire, es importante también que comprendamos esto. Nuestro Señor Jesús en este momento está con su cuerpo glorificado, pero también Él tiene las señales
de la crucifixión en este momento en la diestra del Padre, como dice la palabra. Cuando nuestro Señor Jesús resucitó, lo primero que mostró es que Él tenía esas marcas en su cuerpo todavía, las tenía en sus manos y la tenía en su costado. Por eso el libro de Apocalipsis también dice que era como un cordero como inmolado. O sea, nuestro Señor Jesús cumple ese oficio sacerdotal continuamente ante la presencia del Señor, mostrando ese sacrificio que Él tiene continuamente intercediendo por el pueblo. Lo que nuestro Señor Jesús hace es mostrando el sacrificio que hizo por su pueblo y está presente continuamente. Esto era lo que apuntaba el sacerdocio levítico. Los sacrificios continuos, diarios y constantes apuntaban a ese único sacrificio que estaría continuo delante del Padre, porque es por ese sacrificio continuo delante del Padre, o sea, que nuestro Señor Jesús murió una sola vez y para siempre, en la cual él mismo en la cruz dijo, consumado es, pero él todavía tiene las marcas de eso, ¿cierto? De lo que sucedió. Por tal motivo él es su sacerdote y es por medio de Cristo que nuestra salvación está garantizada. Cuando nosotros nos ponemos a analizar todo esto, es que por eso es que la salvación en los elegidos no se pierde, porque está garantizada en Cristo Jesús. Obviamente eso no quiere decir que una persona que viva como quiere, entonces va a decir igual soy salvo, porque es que eso es lo que siempre se acaba. No, sino que un verdadero creyente no es salvo por obedecer, pero sí es salvo para obedecer. Y ahí es donde está la diferencia, porque es que somos llamados a santificarnos. Gerson dice, hermano, disculpe una pregunta. Cuando está explicando este capítulo, oigo que usa varios atributos o perfecciones de Dios. ¿Será que más adelante, cuando termine este libro, en un futuro cercano, podría dar una enseñanza de los atributos o perfecciones de Dios? Sí, o los atributos. Recordemos que Dios nunca se ha revelado a la humanidad en su naturaleza. O sea, nosotros podemos ver en Cristo las dos naturalezas, la humana y la divina, en una sola persona, pero la naturaleza divina nunca, la Biblia, Dios nunca se revela de esa forma. Dios siempre en la Escritura se revela a través de sus nombres y a través de sus atributos. De hecho, cuando Moisés pidió ver a Dios, realmente Moisés vio algo tergiversado. ¿Y cómo fue cuando Dios pasó delante de Moisés? Él mismo le declaró sus atributos. Yo soy Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. Dice, pero no tendré por inocente al culpable. La forma como Dios se ha revelado en la palabra de la humanidad es a través de sus atributos y a través de sus nombres. Por eso, la importancia de nosotros estudiar la palabra y entender quién es Dios. El estudio de los atributos divinos nos ayuda a entender quién es Dios. Por eso es que hoy en día pareciera como si solamente existiera el amor. Desconocemos quién es Dios. Realmente hay un desconocimiento del Dios bíblico, porque no estudiamos cómo Dios se revela en sus atributos a través de toda la palabra, y es necesario conocerlo. Dice, ¿qué propósito tiene el sacerdocio permanente de Jesús? En realidad tiene muchos propósitos. En primer lugar, Él es capaz de salvar completamente a aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. O sea, por aquellos que Jesús murió, por eso es que los reformados creemos en la salvación particular, y es porque Jesús no murió por todo el mundo, sino que Jesús murió por los suyos. Dice, Dios por medio de Jesús es un salvador que hace su trabajo de un modo completo y acabado. No solamente murió por los suyos, sino que los perfecciona y también los glorificará. O sea, nuestro Señor Jesús no solamente murió por nosotros, no solamente murió por nuestros pecados, Él mismo perfecciona a los suyos, Él mismo guía a los suyos, Él mismo dirige a los suyos y Él mismo persevera en los suyos y los llevará a la gloria, aquellos por los cuales Él murió. Entonces, Él hace todo perfecto. Por eso, este es un mejor pacto, mucho más glorioso, perfecto, mientras que el anterior pacto era imperfecto y temporal. Él libera al hombre de la maldición del pecado y logra restaurar la relación entre Dios y el hombre mediante Jesús. El hombre es redimido con su Dios, como dice Juan 17:21. Sigamos acá, versículo 25-26. Entonces, mire, que de hecho, lo que yo les he venido hablando acerca de que está garantizada la salvación del creyente por medio de este sacerdocio, miren cómo dice el versículo 25.
confirman lo que pues hemos venido hablando. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, o sea, eternamente, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta parte de la intercesión de Cristo en el cielo es algo en lo cual los puritanos también hablaban bastante. Porque, ¿cuál es la garantía de nuestra salvación? Que nuestro Señor Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Porque es que nosotros todavía seguimos siendo pecadores, tenemos un remanente de pecado nosotros como creyentes. Pero nuestra salvación está garantizada porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por su pueblo, que murió por su pueblo y que garantiza la salvación de aquellos por los cuales murió. Este versículo 25 es un versículo que da esperanza para el creyente. Dice, puede también salvar perpetuamente. Por eso la posición arminiana es una posición que carece de una integridad teológica, porque creer que nosotros podemos cooperar para la salvación es un gran error. La obra completa es de Dios. La salvación completa es de Dios, de inicio a fin. Dice, por lo cual puede salvar también perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, no temporalmente, sino siempre para interceder por ellos. Y mire, y se enfoca otra vez en el sacerdocio, porque tal sumo sacerdote nos convenía. O sea, era necesario que nuestro Señor Jesús fuera el sacerdote de este pacto, porque un pacto garantizado por seres humanos sería un pacto imperfecto, pero un pacto garantizado por Dios, hombre, sería un pacto perfecto y que cumpliría su fin y su propósito de llevar muchos hijos a la gloria. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, mientras que el sacerdocio levítico era lo contrario. Eran pecadores que tenían que presentar sacrificios por ellos mismos, no eran perfectos y en la parte eran débiles, hablando de que no tenían la capacidad de garantizar el cumplimiento del primer pacto. Calvino dice, pues donde la muerte o un cambio existen, allí solo buscaremos la salvación en vano. Entonces, aquí Calvino está mostrando también que el punto que quiere enfatizar el escritor es que si esos sacerdotes mueren y estos sacerdotes eran pecadores, quiere decir que realmente la salvación por medio de eso era en vano y apuntaba a algo superior. Y de hecho, el tabernáculo y el templo apuntaban a algo superior, porque nuestro Señor Jesús no es sacerdote de un templo humano, nuestro Señor Jesús es sacerdote de un templo celestial. Por tanto, los que se adhieren al antiguo sacerdocio jamás podrán alcanzar la salvación. Y ahí es donde yo sigo con mi crítica al dispensacionalismo, ¿cierto? ¿Por qué siguen creyendo que es necesario restaurar el sacerdocio levítico cuando ya todo se cumplió? Cuando dice, los que por él se alleguen a Dios, se acercan a Dios mediante esta frase, señala a los fieles quienes únicamente disfrutan de la salvación lograda por Cristo, pero también indica al mismo tiempo qué clase de fe debe relacionarse con un mediador. Y es que en este pacto es el creer, mientras que el antiguo pacto era el hacer, y era imposible. Ahora nosotros solamente creemos, y viviremos. Abraham fue justificado por la fe. El creyente es justificado por la fe. Se nos llama a creer, pero solamente creerán aquellos que se les va a dar la capacidad de creer. Digamos acá. Kistemaker dice, ¿por qué está Jesús calificado para satisfacer nuestras necesidades? Él no tiene pecado. En cuanto a su carácter, es santo, libre de culpa y puro. Y en cuanto a su posición, está separado de los pecadores y exaltado por sobre los cielos. Entonces, por tanto, él sí nos convenía. Porque para redimir a pecadores no lo puede redimir otro pecador. Para redimir a los pecadores tenía que ser una persona santa y pura. Por eso la Biblia dice, en Adán morimos, pero en Cristo somos vivificados. Cae, mientras en el segundo Adán todos somos los elegidos son llevados a la gloria eterna. ¿Preguntas?
Antes de leer estos últimos dos versículos del capítulo 7, o aportes que tengan, 27 y 28 dice, y aquí empieza y sigue comparando la debilidad del sacerdocio levítico, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque eso lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Nuestro Señor Jesús no solamente era sacerdote, sino que también era el sacrificio. El sacerdocio levítico, el sacrificio eran animales que apuntaban al sacrificio de Cristo. Nuestro Señor Jesús no tenía la necesidad de estar ofreciéndose una y otra vez, sino que fue una sola vez y para siempre. Un sacrificio perfecto y completamente expiatorio. Nuestro Señor Jesús murió y el Padre quedó complacido por la muerte de su Hijo y por el pago que se hizo por los elegidos. Y yo vuelvo otra vez a retomar este punto porque es importante que lo entendamos. Para nosotros la salvación es gratis, pero la salvación tiene un costo muy alto. Para nosotros la salvación es gratis por medio de Cristo Jesús, pero la salvación es muy, pero muy costosa. Y esa salvación solamente fue pagada por la labor mesiánica y expiatoria de nuestro Señor Jesús. Y es por medio que Jesús ganó todos esos bienes preciados, y la única forma que el creyente lo puede obtener es por medio de la fe, el creer. Y la fe es como que se obtiene todo eso que Cristo ganó por nosotros y la aplica a nuestro corazón. Por eso hay un canto muy bonito que dice, dame a Cristo. Nosotros necesitamos de Cristo diariamente, obtener a Cristo, todos los beneficios de Cristo, entender quién es Cristo. Dame a Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos cada vez, que las predicaciones sean cristocéntricas y siempre apunten a Cristo. Dame a Cristo. Versículo 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces sigue comparando y sigue hablando acerca de ese juramento que aparece en el Salmo capítulo 110. La ley era de hombres imperfectos. Hasta Moisés fue imperfecto, porque Moisés también era un tipo de Cristo, en donde él mismo dijo que profeta, así como yo, se levantará el Señor. Esa es como la promesa que se le hizo a Moisés de un profeta superior. Entonces vemos que la ley solamente constituía hombres débiles, mientras que el juramento es Dios mismo profetizando desde el Antiguo Testamento que él juraba que el Mesías sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, fue Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, que vino y él mismo fue fiador y mediador de este mejor pacto y sería para siempre. Y para siempre nuestro Señor Jesús va a ser nuestro Rey y sacerdote. Calvino dice, uno de los defectos del antiguo sacerdocio consistía en que el sacerdote ofrecía sacrificios por sus propios pecados. ¿Cómo pues podía haber pacificado a Dios para con los demás uno que precisamente le había ofendido? O sea, era algo imperfecto que apuntaba a algo perfecto. ¿Cómo podría ser eso? Yo se les he dicho que los tres oficios que tenía el pueblo judío apuntaban a nuestro Señor Jesús, que era el oficio de sacerdote, el oficio de rey y el oficio de profeta, porque nuestro Señor Jesús tiene esos tres oficios. En el pueblo judío estaban divididos y todos ellos eran personas imperfectas que apuntaban a un hombre perfecto, rey perfecto, profeta perfecto y sacerdote perfecto. Por eso es que el Nuevo Testamento dice que ahora nos habla por medio de su Hijo. Y todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento es porque ya Cristo fue revelado y el Mesías vino, y todo lo del Nuevo Testamento es porque apunta a Él. Dice, ¿cómo pues podía haber pacificado a Dios para con los demás uno que precisamente le había ofendido? Entonces, bajo ningún concepto eran ellos justos en su ministerio acerca de la expiación de los pecadores. Maker dice, Dios colocaba a sus sumos sacerdotes pecadores en su cargo mediante la ley. Él instituyó a su Hijo como sumo sacerdote por medio de un juramento. Para siempre, juró que para siempre sería sacerdote, según el orden de Melquisedec. La superioridad del Hijo sobre el sumo sacerdocio arónico es aquí demostrada súcitamente por el escritor, dado que la formulación del juramento era de mayor importancia que la promulgación de la ley.
Una ley puede ser derogada, un juramento mantiene su validez para siempre. El Hijo no está sujeto a debilidad, puesto que ha sido hecho perfecto para siempre. Y al cambiar de sacerdocio, cambió de pacto. Ahora ya nosotros no estamos bajo esa antigua dispensación, sino este nuevo pacto, que es el pacto de gracia. ¿Tiene algo para decir? Antes de mirar de pronto, vamos a mirar algunos versículos del capítulo 8, yo creo que los primeros 4, para quedar ahí, y yo les digo qué vamos a hacer dentro de 8 días. Recordemos que dentro de 8 días, el jueves es 24, entonces yo les voy a decir qué vamos a hacer. Así que, entendiendo esta parte del sacerdocio, porque donde hay un pacto debe haber un sacerdote fiador de ese pacto, el escritor dice entonces, después de hablar de este sumo sacerdote, dice, por tanto, él es mediador de un nuevo pacto. Le está hablando a judíos. El antiguo pacto ya finalizó, es lo que les quiere decir. El antiguo pacto ya caducó, hablando de todo lo ceremonial y todo lo civil, no quiere decir de la ley moral. El antiguo pacto ya finalizó, todo lo ceremonial, todo lo que tenía en Israel apuntaba a Cristo, llegó la realidad de todo aquello que profetizaba. De hecho, el antiguo pacto apuntaba al nuevo. Todo lo que el antiguo pacto profetizaba apuntaba a lo que se hizo en el nuevo pacto, ¿cierto? Y también a muchas cosas en el futuro. Dice, ahora bien, teniendo presente lo que hemos estado estudiando del capítulo 7. El punto principal de lo que venimos diciendo, de hecho, al iniciar esta parte, mire que vuelvo otra vez a retomar de lo que veníamos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Escucha este versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que estos sacerdotes hacían en el Antiguo Testamento apuntaban a una realidad superior. De hecho, a Moisés se le dijo que él haría todo de acuerdo a una realidad mayor. Entonces Moisés hizo el tabernáculo, después se convirtió en el templo, pero era un tipo de una realidad mayor, de un templo, ¿cierto? Que Dios levantó hablando de algo celestial. Mientras que los sacerdotes son solamente de algo terrenal, nuestro Señor Jesús entró al verdadero tabernáculo, delante de Dios, y él mismo mostró su sacrificio hecho por los elegidos. Recordemos que el sumo sacerdote nomás entraba una vez cada año al lugar santísimo, que era un lugar donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, una vez cada año. Ese lugar santísimo tipificaba la presencia de Dios, por eso estaba el arco del pacto, y estaba el propiciatorio, y estaban los dos querubines. Recordemos que los querubines siempre hablan de que los querubines siempre están cerca de la presencia de Dios. Todo eso apuntaba a una realidad mayor donde nuestro Señor Jesús entró y mostró ese sacrificio hecho por los suyos. El sumo sacerdote, cada vez que entraba una vez cada año, él tiraba unas gotitas de sangre hacia el propiciatorio, buscando el perdón del pecado en la celebración del Yom Kippur, o lo que conoce la celebración del Gran Perdón cada año. Nuestro Señor Jesús entró y ofreció su sacrificio. Él mismo en la cruz, se ofreció de sacrificio, pero él entró, tuvo ese libre acceso a la presencia de Dios como Dios hombre. Es que debemos entender es lo siguiente, mire. Nuestro Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, siempre ha sido Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Cuando nosotros leemos Filipenses, que habla que Él fue perfeccionado, ¿cierto? Que fue exaltado a lo sumo, está hablando acerca que es que el que está sentado a la diestra del Padre en este momento es Dios hombre. Diferente, antes de que nuestro Señor Jesús fuera, Él siempre ha sido Dios, pero ahora es Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, a la diestra del Padre. Eso es lo que nosotros debemos entender. Seguimos acá. Calvino. Ya demostró que Cristo es el sumo sacerdote y ahora insiste en que su sacerdocio es celestial. De esto se deduce que por su venida el sacerdocio establecido por Moisés bajo la ley quedaba sin vigor por cuanto era humano. Ya no va más el sacerdocio levítico, ya que Cristo ha ascendido a la diestra de Dios para reinar gloriosamente en el cielo
Él no es el ministro del santuario humano, sino del celestial. El sumo sacerdote apuntaba a un sumo sacerdote superior. El templo judío y el tabernáculo apuntaban a un templo superior. Los sacrificios dentro del tabernáculo y del templo apuntaban a un sacrificio superior. Todo era temporal y estaba en sombras de una realidad mayor. Ahora, el templo somos nosotros. Realmente el templo es el pueblo de Dios. Más adelante Hebreos lo va a explicar. Es el templo que Dios ha levantado, el cual nuestro Señor Jesús anda, ¿cierto?, en medio de su iglesia, en el cual nosotros como piedras vivas pertenecemos al templo de Dios. Y es algo que Dios levantó y es algo espiritual y es algo que es celestial, en donde nuestro Señor Jesús es el sacerdote de ese templo, en el cual también sirve delante del Padre como sacerdote. Kistemaker dice: el trono de Dios y el santuario, el verdadero tabernáculo, no el que construían los judíos, reúne al rey y al sumo sacerdote, porque en nuestro Señor Jesús están las tres funciones, pero la función de nuestro Señor Jesús es rey y sacerdote. Están las dos. Un rey sacerdote cumple la función de dirigir al pueblo, de estar pendiente también que se cumpla la ley de Dios, pero también de interceder ante el Padre, de clamar por ellos, de clamar por perdón, rey y sacerdote, en un mismo sitio. Esto no sorprende de ninguna manera si pensamos en el tabernáculo del desierto, donde Dios puso su trono en el lugar santísimo. Dios puso su residencia detrás del velo en el tabernáculo. En Apocalipsis 16-17, el templo y el trono se mencionan juntos. Del templo salió una gran voz que venía del trono y decía: ya está hecho. La justicia y la misericordia fluyen desde el trono y el santuario, desde el rey y sumo sacerdote. Entonces nuestro Señor Jesús es rey y sacerdote. Preguntas, hermanos, o aportes que quieran hacer antes de leer estos dos últimos versículos de hoy. Pastor Carlos. Bueno, Jorge. Buenas noches, Pastor Carlos y hermanos, ¿cómo están? Muy bien. Bien, bien. No, precisamente yo estoy leyendo el libro de Levítico y pues uno puede pensar que de pronto ese libro pues habla mucho temas de leyes y ceremonias y ritos que tienen que hacer los judíos. En realidad, cuando uno empieza a comparar pues este libro, ya teniendo el Nuevo Testamento y viendo cómo Dios le está enseñando la santidad a su pueblo, en ese tiempo separándolos de todos los pueblos paganos, que no hicieran como hacían ellos, las prácticas que hacían, que sacrificaban a sus hijos, que de pronto se trataban hombres con hombres, mujeres con mujeres, todas estas cosas. Él les pedía que fueran santos como él es santo. O sea, la esencia de la ley como tal es eso. O sea, Dios quiere esa santidad de su pueblo. Él quería que fueran diferentes. Como usted dice, pues el hombre natural pues no puede. Un hombre no regenerado por su propia fuerza no puede hacerlo, sino que es Cristo quien nos va santificando siempre. Entonces, como la importancia del sacerdocio de Cristo, de esa intercesión que Él siempre está ahí haciendo delante del Padre por nosotros. Entonces, por medio del Espíritu Santo, nosotros vamos creciendo cada día, obviamente llenándonos de la palabra, porque también no podemos esperar que sea como por arte de magia, pero sí Dios nos pide a nosotros también esa diligencia de estudiar la palabra, de meditarla, de la oración. Entonces, todos estos medios de gracia que el Señor nos ha dejado son importantes para ir creciendo cada día en lo que Dios nos ha pedido, que es esa santidad. Vemos que ese sumo sacerdote, cómo debía acercarse a esas instrucciones tan precisas, de que debía ingresar, como usted dice, una vez al año y con una ropa diferente, y tenía que llevar carneros, corderos, o sea, por él, por el pueblo. Entonces, ese tipo de cosas les estamos enseñando a ellos en ese tiempo, y por medio de eso podían ellos, por la fe, ver esa santidad que Dios pide y ver a ese Mesías, viendo que esos animales inocentes iban a ser sacrificados por ellos, por su pecado. Entonces ver que también habría un sacrificio
único y para siempre, como en este caso, pues vemos que Cristo lo hizo y ya toda esta ley ceremonial, pues, como lo ha dicho también varias veces, no tendría ya validez, estaríamos invalidando ese sacrificio único de Cristo. Y hay algo que es bueno que tengamos aquí presente. Tanto el Antiguo Testamento habla de ley y evangelio, y el Nuevo Testamento habla de ley y evangelio. Yo creo que les dije hace 8 días acerca de Lutero, era uno que decía, si usted predica solo ley y no predica evangelio, es como si destruyera, pero no. Yo debo predicar. Qué pena, hermanos, que se cayó. ¿Sí me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, ya para que vayamos terminando con... Sí, ya alcancé a escuchar lo último, lo que pasa es que no sé qué pasó y se cayó, se me cayó al final, no sé qué habrá pasado. Listo. Y sí, aquí les decía que por eso la importancia de predicar, ¿cierto? Ley y evangelio, hay ley y evangelio en el Antiguo Testamento, ley y evangelio en el Nuevo Testamento. Sí, entonces es importante entender, yo no puedo ni irme a los extremos como lo hemos venido hablando, pero cuando predico de ley, yo también debo predicar de evangelio, porque si no solamente estaría destruyendo, pero no construyendo. Yo voy a mostrar las exigencias divinas, yo voy a mostrar, enfrentar el pecado, confrontar el pecado, pero después llevar a las personas a Cristo. Si yo no hago eso, ¿qué me gano yo con solamente destruir y ya? ¿Cierto? Es como una ilustración que hacía Lutero. Listo, leamos entonces el versículo 3 y 4 y dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Qué hacían los sumos sacerdotes? Cada año en el Yom Kippur ofrecían un sacrificio que lo llevaban adentro hasta el lugar santísimo. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presenta la ofrenda según la ley. Porque es que nuestro Señor Jesús no presentó la ofrenda ante el templo judío. Antes, cuando nuestro Señor Jesús resucitó, dice que el velo se partió de arriba abajo. Nuestro Señor Jesús presentó su sacrificio delante del trono de Dios, en el verdadero tabernáculo. Dice Calvino, el punto 3, bueno, de Calvino, el versículo 3. El apóstol se propone demostrar que el sacerdocio de Cristo no puede coexistir con el sacerdocio levítico. Y lo prueba en esta forma. La ley instituyó sacerdotes para ofrecer sacrificios a Dios, y de esto se desprende que el sacerdocio sea inútil sin sacrificio. Empero Cristo no ofrecía sacrificio, como lo que se ofrecía bajo la ley, por lo cual su sacerdocio no es terrenal, sino de un carácter más excelente, y no puede coexistir los dos tipos de sacerdocio. No puede coexistir ni el sacerdocio levítico juntamente con el sacerdocio según Melquisedec. Al llegar el sacerdocio según Melquisedec, el anterior sacerdocio queda ya finalizado, ya no va más. Por eso es que en el año 70 llega el juicio sobre Israel, sobre Jerusalén, y se destruye el templo, y desde ahí no se ha vuelto a construir un templo. Como yo les había dicho, si se vuelve a construir otro templo, es porque ya sería casi para Dios una abominación, pero para algunas posturas, pues sería como una bendición, ¿no? Según ellos. Kistemaker dice, el santuario donde Cristo sirve como sumo sacerdote está en el cielo y no en la tierra. Por tal motivo, en el año 70, al finalizar el antiguo pacto, se finalizó. Y vuelvo a retomar eso. Por eso es que los postmilenialistas dicen que la venida del Señor Jesús fue en el año 70, hablando pues de esa parte donde ya finalizó el antiguo pacto y se le dio entrada al nuevo. Durante su ministerio en la tierra, él no podía ser sacerdote. Manera alguna, va que pertenecía a la tribu de Judá y no a la tribu de Leví. No obstante, el escritor de la epístola no dice ni sugiere que Cristo no pudiera presentar su ofrenda una vez para siempre en la cruz del Calvario. Se limita a hacer notar que aquellos que son parte del sacerdocio levítico ofrecen dones que han sido prescritos por la ley. Jesús no pertenece al clan sacerdotal de Leví y por consiguiente no podía servir al altar. En cambio, él sirve en el verdadero tabernáculo ante la presencia de Dios. Por no pertenecer a la línea de Leví, él no podía entrar al templo, pero es que él venía era a presentar un sacrificio que estaba en el cielo. Listo, entonces dejamos ahí